Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 de la materia de mediciones eléctricas. En este caso vamos a presentar lo que es el tema de análisis de espectro. Mi equipo está conformado por su servidor yo, Alain García Olivera, Por Díaz Jarquín, Yesef Karami, Bejarano Osorio Isaac, Beto Bautista Jesús Joel. Mendoza García Manuel. Buenas tardes, soy Yosef Caramillas Carquín. Yo les voy a hablar sobre el analizador de espectro y su uso, su diagnóstico en sistemas eléctricos. Una herramienta clave, la herramienta clave es que detecta las fallas ocultas en sistemas eléctricos. Tan solo en unos minutos les mostraré qué es, cómo funciona y por qué es tan útil para el diagnóstico y mantenimiento. Como segundo punto, que es el de qué es y cómo funciona, un analizador de espectros permite ver las frecuencias que componen una señal eléctrica, que a diferencia de un multímetro o un osciloscopio que muestran el voltaje o forma de onda, este equipo muestra la intensidad de cada frecuencia presente en la señal. Esto utiliza un sistema con un proceso matemático, como la transformada de Fourier, que separa esas frecuencias, y esto es vital porque muchas anomalías eléctricas solo se detectan con el dominio de la frecuencia. Como tercer punto tenemos el uso en el diagnóstico eléctrico. En los sistemas eléctricos se usa principalmente para detectar anomalías, identificar interferencias, analizar caída de energía y diagnóstico de motores eléctricos, donde el punto de detectar anomalías, detectar armónicos son generados por equipos electrónicos que pueden causar sobrecalentamiento o fallas. Dentro del segundo punto, que es identificar interferencias electromagnéticas, tenemos que afectan el rendimiento de equipos sensibles. Analizar la calidad de energía sería midiendo o distorsionando los desequilibrios de red. Y como último punto, que sería el diagnóstico de motores eléctricos, donde cambios en el espectro de corriente puede revelar fallas internas de que ocurran. Como cuarto y último punto tenemos las ventajas. ¿Por qué usarlo? Porque permite detectar problemas antes de que causen daños, sin necesidad de parar el sistema. Es ideal para un mantenimiento predictivo, para la mejora de eficiencia energética y evita interrupciones costosas. En resumen, el analizador de espectros es como una lupa que revela los problemas invisibles que no se pueden detectar a simple vista, y por eso es una herramienta fundamental en instalaciones modernas. Y eso soy yo todo de mi parte. Para la introducción les vamos a dar un pequeño resumen de qué es el analizador de espectros. Un analizador de espectros es un instrumento esencial para la ingeniería electrónica y telecomunicaciones, utilizado para medir la distribución de señal y dominio de la frecuencia. Su evolución ha permitido desarrollar modelos desde los tradicionales, que es el Step Thunder, hasta los más modernos basados en la transformada rápida de Fourier. Estos dispositivos varían su precio y capacidades, desde los $5,000 hasta el $500,000, dependiendo de su rango, precisión y funcionamiento específico. Su análisis ayuda para comprender el comportamiento de las señales eléctricas y detectar algún problema en sistemas complejos, siendo una herramienta clave para los ingenieros en el diseño y el diagnóstico. A diferencia de los instrumentos de medición tradicionales, como el osciloscopio, que representan la señal en un dominio del tiempo, o sea, la amplitud, un analizador de espectros revela cómo se distribuye la energía en señal a lo largo del dominio de la frecuencia. Esta perspectiva es crucial para los diagnósticos, optimización y la garantización del correcto funcionamiento de sistemas eléctricos y electrónicos, especialmente en contextos donde el ruido, las interferencias o la distorsión afectan el rendimiento. En un mundo donde la complejidad de las señales eléctricas crece exponencialmente, el análisis del espectro se erige como un puente entre el comportamiento temporal de un sistema y su esencia frecuencial. Su dominio es indispensable para los ingenieros que buscan una precisión, confiabilidad y eficacia en las mediciones eléctricas avanzadas. Ya voy. A continuación, vamos a hablar de lo que es el principio de funcionamiento. Teniendo en cuenta, tenemos tres tipos de funcionamientos diferentes. En el primer tipo de funcionamiento, hablamos de la transformada de Fourier.
que en general convierte señales del dominio temporal al espectro de frecuencia, permitiendo analizar las componentes frecuenciales de la señal. En el segundo tipo de funcionamiento tenemos el funcionamiento superheteródino. Esta es una mezcla de señales con un oscilador local para obtener una frecuencia intermedia que facilita el análisis y filtrado preciso. En el tercer tipo de funcionamiento tenemos el ancho de banda de resolución y tiempo de barrido. Estos parámetros determinan la capacidad del analizador para separar señales próximas y la velocidad a la que realiza el análisis. Un analizador de espectro opera como una radio sintonizable de alta precisión, combinando etapas análogas, que podrían ser como el superheterodino, y digitales FFT. Para descomponer señales, su configuración RBW, SPAN, detectores, determina la fidelidad en la detección de los componentes espectrales, siendo indispensables en aplicaciones que van desde el control de calidad eléctrica hasta un diseño de RF. Ahora hablaremos de los componentes claves del analizador. Primero, tenemos el oscilador local, en sus siglas LO, y mezclador. Estos generan frecuencia inmediata al combinar la señal de entrada con las frecuencias del oscilador para facilitar el análisis. En segunda, tenemos los filtros de frecuencia intermedia, en sus siglas IFT. Permiten seleccionar un rango estrecho de frecuencias para un análisis detallado y mejor resolución. En el tercer punto tenemos el detector y pantalla. Convierte la señal procesada en una forma visual interpretable, mostrando la amplitud de las frecuencias detectadas. Y en el cuarto punto tenemos el rango dinámico, que es capaz de medir desde señales extremadamente débiles, que podrían ser menores a 150 decibelios, hasta más fuertes, que son mayores a 30 decibelios, crucial para distintas aplicaciones. Hola, yo soy Joseph Cramillas Carquín. Yo les voy a hablar la parte de uso en el diagnóstico de sistemas eléctricos. Dentro de este punto tenemos otros 4 subtemas, que son el primero, que es ruido y EMI, el segundo punto, que es distorsión armónica total, o en sus siglas THD. Como tercer punto tenemos estabilidad de fuentes, y como cuarto punto y último tenemos fallos en convertidores DC, DC. Como primer punto tenemos que es el ruido y EMI, que es la identificación de fuentes de interferencia electromagnética que afectan la estabilidad del sistema. Siguiendo del segundo punto, que sería la distorsión armónica total, que es la evaluación de la calidad de la señal midiendo la cantidad de armónicos generados por la distorsión. Como tercer punto, y siguiendo la continuidad del segundo, tenemos que es la estabilidad de fuentes, que es un análisis en el que se define o se busca la estabilidad en fuentes de alimentación para evitar futuras causas, futuros problemas, pues. Y último punto es los fallos en los convertidores, que se usan el espectro para identificar problemas que no se pueden ver a simple vista, que no los puede detectar el multímetro ni el osciloscopio. Entonces usamos una degradación en convertidores eléctricos, y a continuación les diré otras características. Bueno, siguiendo las características dentro del diagnóstico de sistemas eléctricos, tenemos que una primera característica es la visualización de señales de interferencias y el ruido eléctrico. También detecta lo que son el ruido eléctrico, las interferencias, permite el análisis en tiempo real, también la alta precisión en las mediciones de amplitud y frecuencia, el rango de frecuencia amplio, que también depende del modelo, la capacidad para registrar y guardar datos, y su interfaz gráfica con visualización clara del espectro. Bueno, algunas aplicaciones en telecomunicaciones serían la medición de calidad de la señal. Esto se basa en un análisis de parámetros como CNB y MER, que sirven para garantizar las comunicaciones más eficientes.
Otros serían emisiones espurias. Quiere decir, son la detección y control de señales no deseadas en transmisiones puras para cumplir normativas. Otra aplicación serían las normativas y estándares, que sería la verificación de cumplimiento con reglas FCC, ETST y otras entidades regulatorias. Otra aplicación sería la optimización de antenas y RF, mejora de sistemas para maximizar la recepción y transmisión, aumentando la eficiencia. Bien, en resumen, en telecomunicaciones el analizador de espectros se utiliza para visualizar y medir señales de frecuencia, lo que permite detectar interferencias, identificar fuentes de ruido, verificar el correcto funcionamiento de transmisiones, receptores y analizar el uso del espectro radioeléctrico. También se usa para comprender la calidad de señales moduladas, asegurar el cumplimiento de normas de emisión y diagnosticar problemas en enlaces inalámbricos, como pérdida de señal o presencia de canales solapados. Ahora hablaré sobre las aplicaciones en diseño electrónico. Si bien estos se caracterizan de filtros y amplificadores, medición precisa de respuesta de frecuencia para asegurar el desempeño óptimo. Otro sería el análisis del ruido en circuitos. ¿Qué quiere decir con esto? Sería la detección y evaluación del ruido para minimizar interferencias y fallas en las frecuencias. Y otro sería la simulación y medición, que es la validación de modelos teóricos mediante comparaciones con mediciones reales. Bueno, en el diseño electrónico, el analizador de espectros es una herramienta fundamental para evaluar cómo se comportan las señales en el dominio de la frecuencia. Se utiliza para verificar la pureza espectral de señales generadas por osciladores o transmisores, detectando armónicos, espurias e interferencias no deseadas que pueden afectar en el rendimiento del circuito. También permite medir el nivel del ruido de fondo de un dispositivo, lo cual es crucial en diseños de alta sensibilidad como los de radiofrecuencias o audios. Además, es útil para analizar la respuesta en filtros amplificadores y etapas de modulación, comprobando que atenúen o amplifiquen las frecuencias deseadas correctamente. Gracias a esto, los ingenieros pueden ajustar y optimizar los diseños para cumplir con estándares técnicos y normativas de compatibilidad electromagnética, evitando problemas de interferencia y garantizando un funcionamiento estable y eficiente del sistema eléctrico. En síntesis, el analizador de espectros es un instrumento fundamental para el análisis de señales en el dominio de la frecuencia. Su capacidad para cuantificar componentes esenciales mediante técnicas como FFT o filtrado sintetizado permite caracterizar parámetros críticos como la amplitud, la frecuencia, la distorsión armónica y la relación señal-ruido, conocido como SNR. Sus aplicaciones son determinantes en sectores clave, como lo pueden ser las telecomunicaciones, en el sentido de que pueden verificar la conformidad de las espectral de las redes 5G. Y también tenemos el desarrollo electrónico, en la medición de THT, que sería la distorsión armónica total, en amplificadores y filtrados de EMI. Los avances tecnológicos han optimizado sus capacidades. Tenemos como ejemplo el SDR, que se puede traducir como software de radio definida. En esto podemos obtener una reducción de costos y mayor flexibilidad. En parámetros automatizados obtenemos beneficios como la configuración inteligente de RBW y VBW para maximizar velocidades y resolución. También tenemos el rango dinámico superior a 100 decibelios en equipos de gama alta esenciales para aplicaciones satelitales.
Para garantizar mediciones confiables, recordemos buenas prácticas como seguir las normativas de colaboración periódica según guías IEEE, la selección de RBW a 10% del ancho de banda de las componentes a medir y uso de preamplificadores para señales débiles, menores a 100 decibelios. Como herramienta de diagnóstico, se evoluciona a sistemas embebidos y análisis basados en cloud. Como herramienta de diagnóstico, su evolución hacia sistemas embebidos y análisis basado en cloud ampliará su impacto en el Internet de las Cosas e Industrias 4.0. ¿Qué desafíos técnicos ha enfrentado el usarlo en proyectos? Bueno, eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.